Jóvenes, hoy día vamos a resolver este problema que está en la pantalla. Así que si quieren, pausenlo para que lo puedan leer. Lo voy a dejar ahí 2 segundos. Ok, entonces lo que vamos a hacer, tomar el Eclipse, por aquí está el Eclipse. Vamos a crear un nuevo proyecto de Java que se va a llamar Animalitos. Sin crear el módulo info. Finish. Ok, animalitos. Aquí vamos a crear una clase que la vamos a llamar app y que va a tener acá el main. Así que dado que este es un problema inicial en el curso de programación orientada a objetos, vamos a hacer la mayoría de las cosas acá. Vamos a crear un par de clases extras, pero la mayoría del trabajo va a estar acá. Entonces, ¿de qué se trata el problema? El problema es que tenemos que leer primero los animalitos. Así que vamos a crear acá un archivo, acá mismo lo vamos a crear, que se va a llamar animalitos.txt y que va a vivir acá. Y ahí apareció acá. Así que el animalitos tiene un código animalito, por ejemplo, ABC, y peso en gramos va a pesar 1500 gramos, Z va a pesar 2000 gramos, Y va a pesar, no sé, 900 gramos, por decir algo así. En ninguna parte nos dijeron que el código era numérico. Vamos a pensar que es alfanumérico, que es un string, básicamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con los animalitos? De acuerdo al problema, era leer los animalitos y posicionarlos en una matriz cuadrada. ¿De qué tamaño es la matriz cuadrada? Páusenlo. Pausen el video y piensen. Si nosotros tenemos un archivo, por ejemplo, en este caso que tiene 3 animalitos, ¿de qué tamaño sería la matriz cuadrada? Complejicémoslo un poco más. CC de 700, de 400, de, no sé, de 3100. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De qué tamaño sería una matriz cuadrada que permita tener 6 animalitos? Si es de 1 por 1, no. Si es de 2 por 2, no. Si es de 3 por 3, sí. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es contar animalitos. ¿Qué va a hacer este método? Este método va a contar la cantidad de animalitos presentes en el archivo y nos va a retornar la cantidad de animalitos. ¿Ya? Así lo vamos a hacer. Podríamos haber hecho de otra manera, tal vez, pero vamos a hacerlo de esta manera. Ahora, si la cantidad de animalitos es n, por ejemplo, en este caso que son 6, ¿cómo sabemos de qué tamaño es la matriz que necesitamos? Y si ustedes lo piensan bien, deberían pausar el video, pensar cómo calcula una cosa a partir de la otra, cómo calcula el tamaño de la matriz a partir de la cantidad de animalitos. Piénsenlo. Ahora que lo pensaron, hagan lo siguiente. La raíz cuadrada de n nos va a dar un número decimal, que es doble, pero nosotros no podemos crear una matriz con una cantidad doble de filas y columnas. Así que lo vamos a convertir a Sail. Bueno, tal vez ustedes no saben, pero Sail retorna, como dice ahí, el número más pequeño que es un entero, básicamente. Entonces, si la raíz cuadrada nos dio 6, o 3,2, nos va a retornar 4. Así que esto lo podemos convertir en entero y le vamos a decir que estas son la cantidad de filas, num filas. Y esto rápidamente lo podemos poner a prueba. Podemos decir acá sysout num filas. Ahora, para que esto funcione, obviamente, tal como está acá, me va a decir 0, raíz cuadrada. Entonces tengo que llenar este método, así que vamos a llenar rápidamente este método. Scanner, ese es igual a new scanner,
new file, animalitos.txt. Hay un montón de cosas que no están, pero tenemos que solucionarlas. Ahí estoy apretando control 1 por si acaso. Y el escáner se abre y se cierra. Y lo que tenemos que hacer es, mientras haya líneas, contamos la cantidad de líneas que hay. Y listo. El único problema que vamos a tener si ejecutamos esto, bueno, aquí nos está diciendo que hay un error porque este método puede lanzar una excepción, pero aquí no la estamos controlando y no queremos controlarla, queremos que el main también lance una excepción, cosa que si hay algún problema aquí, el error burbujea y causa que el problema se determine. Así que si ejecutamos esto, lo más seguro es que nos va a dar un error. ¿Qué estoy ejecutando? Parece que estoy ejecutando otro proyecto. Un momento. Ah, perdón. Eh, Tengo que leer la línea. Ah, esto es un buen ejemplo de un error típico que uno puede cometer. Tal como está escrito esto, el programa se está ejecutando, pero lo que está sucediendo es que eternamente se está preguntando si el archivo tiene una segunda línea, pero la línea nunca se está leyendo, nunca se está consumiendo, entonces tenemos que consumir la línea. Si quieres le ponemos acá línea. Eso hace que el archivo se vaya consumiendo y después cuando el while da la vuelta, va a pasar lo que tiene que pasar. 3. Me dijo 3 animalitos. ¿Estará bien esto? Y por si acaso alguien se confundió, ese número que está apareciendo ahí no es la cantidad de animalitos. Es este print que está ahí arriba. Pongámosle un print acá al n para saber cuántos animalitos leyó. Ahora estoy apretando control F11. Me dice 6, porque efectivamente son 6 animalitos. Ahora, para guardar 6 animalitos necesitamos una matriz de 3 por 3, como está diciendo May. Así que esto funciona. Así que lo que corresponde después es crear la matriz donde van a estar los animalitos. Así que animalito, eh, matriz es igual a new animalito num filas num filas. Para los que se estén rascando la cabeza respecto a por qué es num fila es porque la matriz es cuadrada. La matriz se llama num filas, pero num filas es el nombre que se me ocurrió. Ahora, aquí el Eclipse me está reclamando de que animalito no existe, así que hay que crearlo. Control 1, crear class animalito. Ahí está la clase animalito. Así que esto está creado y ahora lo que tenemos que hacer es leer los animalitos. Así que vamos a leer animalitos y los vamos a ir dejando en la matriz. Creamos esto. Ahí está. Vamos a copiar esto porque ya existe. Y ahí tenemos un animalito. Add throws, ok. Y ahí está la línea y SN no sirve de nada en este contexto. Ok. Ahora, la línea tiene el código del animalito y es su peso, así que tenemos que hacerle un split. String partes. Y sabemos que el partes 0 va a ser el code del animalito. Y el partes 1 va a ser su peso, pero partes 1 es un string, porque cuando leemos la línea es un string y cuando separamos las partes de la línea siguen siendo string, así que esta cosa necesitamos cambiarla a string. Y ahí tenemos el animalito. Podríamos crearlo. Animalito A es igual a new animalito code peso. ¿Okay? Ahí nos va a reclamar porque ese constructor no existe, de ahí lo vamos a crear. Pero lo más importante es que necesitamos guardar este animalito en alguna posición, fila, columna. Y ahí tenemos que hacer que esa casilla de la matriz apunte al animalito que acabamos de crear. Y el tema es cómo nosotros sabemos cómo vamos llenando la matriz.
pausen el video, piénsenlo un momento. Como ya lo pensaron, para hacer esto necesitamos exactamente estas dos variables. Y cada vez que nosotros vamos a guardar un animalito, la estrategia es lo guardamos en cierta posición y hacemos que esa posición avance de forma que a la siguiente vuelta del while ahí se guarde el animalito y avance y etcétera. La idea es que si vamos avanzando en algún momento hay que hacer que la cosa baje. Así que tenemos que decir int fila es igual a 0, columna es igual, col es igual a 0. Entonces la primera vez cuando entre acá, fila y columna van a ser 0, por lo tanto el primer animalito se guarda en la fila en la posición 0 y en la columna en posición 0. Lo que tenemos que hacer es aumentar la columna para que vaya guardando hacia el lado, col más. Pero hay un problema. Si hacemos que esto funcione para siempre, vamos a seguir aumentando la columna, y va a llegar un momento en que se va a caer el programa porque la matriz tiene cierto tamaño y la columna se pasó del... Así que hay que saber hasta dónde llegar. Hay que hacer un if. En este caso particular hay que hacer un if. Si la columna es igual a la matriz, ¿cómo le preguntamos a una matriz cuántas columnas tiene? Si resulta que después de haber incrementado la columna, justo llegamos al límite, tenemos que resetear la columna y aumentar la fila. Ok. Y esto debería funcionar. Vamos a ponerlo a prueba, pero para hacer eso hay que crear el constructor de animalito. Código y peso. Así que usando el Eclipse vamos a hacer que asignar todos los parámetros a NewCampos y de pasadita vamos a crear acá todos los getters que correspondan, select getters. Y ahí funciona. Así que se supone que después del main, después de leer los animalitos, la matriz debería estar llena, así que le vamos a poner acá print matriz o print animalitos matriz. Y aquí le vamos a hacer crear un método. Así que número de filas es la matriz length y número de columnas va a ser la matriz en la posición 0.length. Ya. Por si acaso, si es que este fuera un caso muy de borde y la matriz fuera de tamaño 0,0, esto va a fallar. Sería interesante que pensaran el por qué. For fila es igual a 0, mientras fila sea menor que el número de filas, fila más. Simplemente queremos recorrer la matriz. Columna menor que número de columna, columna más. Así que sys out, pero es print más. Matriz en la fila y en la columna y vamos a hacer que imprima un espacio después. Y cuando terminemos de imprimir una columna, queremos que se salte a la siguiente línea. Y aquí, por si acaso, queremos que se salte a la siguiente línea, solo para que se vea más bonito. Así que esto va a tratar de imprimir los animalitos. Veamos qué pasa. ¿Cuántos animalitos eran? Eran 6. La matriz era de 3×3, por lo tanto son 9. Y ahí hay 9 casillas, de las cuales 6 están llenas con animalitos y las últimas 3 están con nulo. Así que hemos completado la primera parte del desafío, que es leer los animalitos. Ahora, si quieren mejorar esto, cosa de que no se impriman estas cosas feas que están aquí, más adelante van a aprender el por qué. Pero al animalito le pueden agregar una cosa que se llama el toString. Y eso va a hacer que todo mejore. Ya está. Un animalito que se de código tanto, de peso tanto, otro animalito de código tanto, etcétera. Ya, entonces el toString, ¿cómo funciona para evitar que aparezca esas cosas raras que por ahora no tienen explicación, pero la tienen, pero la van a tener pronto? Ya. Así que continuemos. La siguiente parte es alimentar a los animalitos. Así que vamos a poner alimentar animalitos. ¿Y los animalitos dónde están? En la matriz.
¿De qué se trata alimentar los animalitos? Alimentar los animalitos se trata de leer el archivo con el alimento. Y esto está a este nivel de animalitos. New. Y esto se llama alimento.txt. Animalitos. Y dentro de alimentos simplemente dice peso del pellet en gramos. No sé, 10 gramos, 15 gramos, 20 gramos, 9 gramos, 6 gramos, 10 gramos, 150 gramos, 90 gramos, etcétera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con eso? Leerlos, obviamente. Así que copy-pasteamos esto de acá. Y esto se llama alimento. Agregamos el throws. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer es leer, eso lo mantenemos. Las partes también las mantenemos. O no, porque necesitamos dividirlo. Es un string que contiene todo. Así que lo que tenemos que hacer acá es el peso y lo cambiamos por eso. Ok. Ya. Y aquí el problema se pone interesante porque hemos leído un pellet, ya sabemos su peso, pero como decía el problema, hay que encontrar el animalito con menor peso. ¿Ya? Cuando el animalito se alimenta, gana esa cantidad de gramos. Si es que hay dos animalitos que tengan el mismo peso, se debe elegir el que esté en la parte más baja de la matriz y más a la derecha. Es como el último. Entonces, ese es el desafío. Encontrar al animalito de menor peso. Hagamos eso. Animalito A es igual a buscar animalito menor peso. ¿De dónde? De la matriz de animalitos. Ok. Imaginémonos que esto ya funciona. Que esa llamada ya nos entrega el animalito con menor peso. Así que lo que tenemos que hacer es decirle, oye, animalito, alimentate. Obviamente ese es un método que no existe actualmente, pero hay que crearlo, crear el método. ¿Y qué pasa cuando yo le digo a un animalito que se alimente? Gana en peso. Así que this peso más igual P. Ganó ese peso el animalito. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, nos falta completar el método, obviamente. Ya, necesitamos recorrer la matriz. Aquí tenemos cómo recorrerla. Ya, la estamos recorriendo. Sabemos cuál es el animalito que estamos mirando acá. Lo sabemos. Pero tenemos que ver si ese es el animalito que tiene el menor peso. Vamos a hacer un truco que tal vez ustedes no se lo esperan, pero vamos a decir lo siguiente. Seleccionado. La idea es que después del ciclo for, que tenemos ahí los dos for anidados, esa variable va a tener el animalito con menor peso. Así que esa es la referencia a animalito que vamos a retornar. Ok, ya tenemos el animalito. Vamos a poner test. ¿Ya? Entonces lo que vamos a preguntar es si el seleccionado es null actualmente, o sea, si no hay nadie seleccionado, entonces el seleccionado va a apuntar a test. Ok. En caso contrario, si es que el seleccionado no es null, vamos a preguntar if el test get peso es menor que el seleccionado punto get peso. Si es así, entonces vamos a cambiar el seleccionado para que apunte al otro lado. Y listo. Bueno, casi. Este código tiene un bug. Y si yo lo ejecuto, se va a caer. Páuselo para que piensen por qué se va a caer. Ya que lo pensaron, miren, esta cosa va a ir preguntándole a este animalito, después a este, y va a ir en orden, y después a este, y después a este, y después a este, y va a llegar a este null. Como lo más seguro es que cuando llegue a ese null, el seleccionado no va a ser null, vamos a llegar acá. Y a ese test que es null, vamos a decir get peso. Y ahí el programa se va a caer. Hasta ahí no va a llegar. Así que hay que hacer algo para que si estamos revisando la matriz,
Cuando lleguemos al primer null, y de ahí para adelante todos deberían ser null, de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo, ahí el proceso debería terminar. Así que vamos a decir si el test es null, break. O podríamos poner esos dos if que están ahí dentro del if del test de que sea null. Pero vamos a dejarlo de esa forma. Vamos a evitar de que pase por aquí si es que el test es null. ¿Ya? No está muy elegante, pero va a funcionar igual. Espero. Ok, ¿en qué vamos aquí? Vamos a alimentar los animalitos. Ok. De hecho, ya podríamos ejecutar esto para ver qué pasa. Veamos si funciona. De hecho, vamos a ponerle otro print acá para ver el antes y el después. Así que crucemos los dedos. Entonces, cuando se leyó el primer pellet de 10, el animalito más flaco era este, de 400. Y se fue alimentando. Y pareciera que ese fue el único que se alimentó, porque ganó mucho peso y nadie más se alimentó. Así que está funcionando. Está haciendo el proceso de leer los animalitos, alimentar al más bajo peso. Pero falta lo último. Lo último es que al terminar el proceso se debe indicar cuál es el animalito con más peso y en qué fila columna se ubica. El que tiene más peso. Más peso. Imprimir animalito con más peso. Matriz. Hay que recorrer la matriz. No nos vamos a, a, a poder salvar de hacer eso. Vamos a buscar esto mismo en el sentido de que tenemos que hacer esto en dos. La forma más fácil de hacerlo es hacerlo en dos pasos. Primero recorrer la matriz hasta ubicar el mayor peso y después volvemos a recorrer la matriz y preguntamos qué animalitos tienen ese peso que acabamos de encontrar. Así que vamos a hacer lo siguiente. Si test es distinto de null, hay formas más elegantes de hacer esto. Vamos a preguntar if test.getPeso es mayor que peso máximo. Entonces peso máximo es igual a test.getPeso. ¿Qué es peso máximo? Una variable que ponemos acá arriba y que la ponemos como número negativo, bueno, integer min value, para indicar de que queremos que la primera vez se seleccione. Porque si este es el valor más mínimo que puede tener un entero, cualquier cosa va a ser mayor la primera vez que ese número. Así que estamos bien por acá. Así que ahora tenemos que recorrer por segunda vez esta cosa y preguntamos si el peso es igual al peso máximo. Tenemos que decir si es out más pesado test.get código en fila columna. ¿Ya? Y vamos a ver si funciona. Y eso es en la fila 2, la fila 1 es la columna 0, 1, 2. Ahí está. Ojo que hacerlo de esta manera es la forma, es correcto en el sentido lógico, porque puede haber más de un animalito que tenga el mismo peso máximo. Si lo hacen de otra manera, no va a funcionar. Muy bien. Así que eso fue este problema. Cómo cargar los animalitos, cómo alimentarlos y cómo hacer que ganen peso y poder ver cuál es el animalito más pesado después del proceso. La idea de este ejercicio era que ustedes aprendieran a crear matrices de referencias a objetos, poder instanciar esos objetos y hacer que la matriz referencie esos objetos y, mejor dicho, invocar invocar un método dentro de esos objetos. Si ustedes desde acá
estaban manipulando directamente el atributo del animalito, no es correcto hacer eso. Ustedes le tienen que decir en este punto al animalito que se alimente o que gane peso o como se llame. Y cada animalito, bueno, va a saber cómo responder a eso. Por ejemplo, podría ser que distintas especies de animal respondan diferente a la alimentación, que algunos ganen más peso que otros. Entonces, eso no es algo que ustedes deberían decidir a este nivel, sino que es una responsabilidad del animalito, por ejemplo. ¿Ya? Así que, ok, casi 30 minutos para explicar este problema. Vuelvan a verlo, pausen todo lo que quieran y nos vemos en el siguiente.